Del mestizaje de Vasconcelos no se habla. Para ellos la raza dorada es solo una mezcolanza entre blanquitos de Europa e indígenas, ¿no? Y excluye más de la tercera parte de la población de este entonces de México. Pero digamos, ahí ya se dan cuenta que problemático es, pero aparte es problemático por eso, ¿no? Porque es en realidad un nuevo racismo. Digo, no es casual que al final termina como abnegado de Hitler. Vasconcelos, aunque empieza como gran crítico del egocentrismo. Entonces Bolívar quiere evitar eso. No quiere criticar el egocentrismo sin caer en este chauvinismo, digamos, mexicano, latinoamericano, como se llame. Y eso no es fácil. No es nada fácil hacer eso. No es, justo porque no es fácil, porque estamos tan acostumbrados a esta lógica del universalismo, esas jerarquizaciones, esas líneas predefinidas de desarrollo, donde el pleito solo es quién está más adelante, quién está más atrás, ¿no? Y normalmente los pleitos son estos, quién está adelante, quién está atrás. Y Bolívar dice, no, esta línea no existe. Esta línea única del desarrollo humano simplemente no existe y lo podemos comprobar en diferente manera, pero un argumento sería los valores de uso, que no tienen ningún sentido otra vez de decir que un valor de uso históricamente construido es superior al otro. Esto no tiene ningún sentido, simplemente son diferentes sistemas de signos, ¿no? Como también los idiomas son diferentes sistemas de signos, así también los valores de uso, y claro, y eso a su vez define el ser humano, ¿no? Como un idioma define en gran medida la manera como estamos pensando, ¿no? Y ciertos idiomas nos llevan a cierta manera de pensar y otros a otra. Así también pasa con los valores de uso. Los ciertos valores de uso que existen en la sociedad nos llevan a cierta manera de vivir y otros valores a otra manera de vivir. Esto va a ser muy importante en la teoría del ethos. El ethos no solamente es una manera de sentir, de pensar, de hacer arte, sino efectivamente es una manera muy material, muy concreta de comer, de vestirme, ¿no? De cómo está la arquitectura, ¿no? Cómo son las calles, ¿no? Cómo está construido todo eso. Esto define en gran medida la manera como me muevo ahí, ¿no? Mi manera de moverme en la ciudad no está definida solo por mis ganas de dar la vuelta a la izquierda o a la derecha en cierto momento, sino yo tengo que respetar las calles ya existentes, ¿no? Y algo así, si no llego a ningún lado, no me tapo todo el tiempo con la pared, o tengo que subir una ventana para cruzar el edificio, pero tarde o temprano voy a estar en la cárcel para meter en la casa de alguien más. Entonces tengo que respetar las reglas ya existentes. No me queda de otra, y a la vez tengo la libertad de moverme de una cierta manera en estas calles, ¿no? Entonces esto es este complejo juego de libertad y no libertad que traté de mencionar al inicio hoy, ¿no? Por un lado sí tiene razón el idealismo que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones libremente más allá de la definición de lo material, y a la vez no es cierto. A la vez estas decisiones solo se pueden tomar a partir de las condiciones concretas existentes, ¿no? Que es algo que abstractamente o generalmente lo sabe perfectamente Marx, y hay varias frases muy bonitas sobre este tema, pero ya en la cuestión concreta del valor de uso no se mete ahí con tanto detalle como lo hace Bolívar, ¿no? No lo hace, claro, porque está en otra discusión. Como dije, para Marx, como dije, el tema es combatir ciertas ideas falsas de los economistas de su época, y como ellos solo hablan del valor, casi solo hablan del valor de cambio, Marx también lo hace, ¿no? Porque su teoría se confronta a otra teoría. Pues ni modo, tiene que retomar sus temáticas, no le queda de otro si quiero discutir con ellos, ¿no? Esa es la única razón por que Marx habla tan poco el valor de uso, porque sus contrincantes tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, no es porque él piense que sea poco importante la cuestión del valor de uso. Hoy la discusión cambió por las discusiones sobre el egocentrismo, por las discusiones anticolonialistas, ¿no? Por las discusiones de la dependencia, todas esas teorías que ustedes, me imagino, conocen, que Bolívar los conoció también muy bien, ¿no? Entonces, Bolívar a esas discusiones trata de dar su propia aportación, ¿no? De cómo explicar el conjunto del sistema mundial capitalista, otra vez sin caer en el error típico de los estalinistas, ¿no? Que mencioné también en los últimos días, que pensar también seguimos la misma lógica que los capitalistas o los burgueses, pero lo hacemos un poco más rápido, ¿no? Mientras ellos prometen llegar a una sociedad feliz en 20 años, nosotros llegamos en días, ¿no? Esta fue la diferencia básica entre el estalinismo y la sociedad burguesa. Fue esto, con mayor velocidad, con mayor sinceridad, sin mentir tanto como ellos, realmente logramos hacer avanzar el proceso histórico. Y Bolívar diría, no es tan fácil. No, más bien, no solamente se trata de avanzar rápidamente, se trata de saber a dónde ir. Como ya no hay una sola línea de desarrollo, sino muchas, entonces ya no es esta, pues ahí también empieza la crítica del concepto de progreso. Porque el progreso como concepto solo funciona si ya tengo una línea, una vía de tren claramente definido. Entonces puedo decir si hay progreso o no, porque sé hacia dónde, ¿no? Si la dirección no está definida, no puedo hablar de progreso o no progreso.
¿no? Porque si no sé si las vías van para allá, entonces definir si hay o no hay progreso, no lo puedo decir en la medida si el camino no está predefinido. Entonces, por eso también Bolivia, sobre todo en los últimos años, le dedicó mucho tiempo y energía a la lectura e interpretación de las obras de Walter Benjamin, que vamos a ver en la última sesión, porque Benjamin también desde una perspectiva marxista critica radicalmente el concepto de progreso. Un poco con otros argumentos, ahí el argumento es un poco diferente y lo vamos a ver el viernes, pero comparten la problemática, Bolívar y Benjamin, que el concepto de progreso como algo predefinido es un concepto que no tiene nada que ver en la teoría de izquierda, en la teoría anticapitalista. Es un concepto que únicamente funciona dentro de la ideología pro-capitalista y burguesa. Ahí funciona. Porque para los capitalistas es fácil el universalismo porque para ellos uno del mundo es la tasa de ganancia. ¿No? Una economía que produce más ganancias o tiene como resultado más ganancias está más avanzada, así de fácil. Y si tiene menos ganancias, menos avanzada. Entonces para ellos la cosa es muy fácil. ¿No? Ellos tienen su universalismo a partir de esta regla, de la ganancia, pero si queremos organizar la sociedad a partir de otra cosa, a partir de la felicidad, a partir de la capacidad de vivir bien, a partir de la disminución en la medida posible del sufrimiento humano, de las enfermedades y todas esas cosas, entonces ahí de repente es importante el valor de uso, ya no el valor. ¿No? Para la buena vida, para la felicidad, lo único que cuenta es el valor de uso, y como el valor de uso no tiene una sola definición, como el valor abstracto sí lo tiene, ¿no? El valor abstracto es totalmente universal. No es lo mismo si alguien trabaja en China y se saca la ganancia, es en términos de ganancia es lo mismo si esto pasa en China o en Ecuador o en México o en Alemania, no hay ninguna diferencia en términos no de cómo aplicar el modelo teórico, mientras hablando ya, no ese es el valor, pero hablando del valor de uso, en cada caso concreto es totalmente diferente, ¿no? Y es a primera vista no directamente comparable. No podemos directamente comparar cómo es la producción de cierto tipo de papa en la montaña de Ecuador con cierto tipo de producción de trigo, no sé, en algún país de Estados Unidos. Es imposible compararlo directamente. Como ya dijo Aristóteles, son dos trabajos tan diferentes que no hay manera de compararlos. Solo nos podemos comparar ya brincando al valor, ¿no? Y a la cuestión de la ganancia. Ahí sí, ahí son comparables. Entonces, eso es lo interesante aquí en esta discusión, que si nos alejamos de la ideología capitalista, automáticamente tenemos que alejarnos de su universalismo abstracto, porque es algo necesariamente burgués, no hay de otro. Pero otra vez, tampoco es un argumento postmoderno en el sentido ya hay nada que decir, todo da lo mismo, aunque discúlpenme, a lo mejor si alguien es postmoderno lo simplifica un poco, pero hay esta tendencia muy fuerte en diferentes teorías postmodernas, ya no hay nada que medir, y Bolivia diría, no, sí hay algo que medir. Y es esto, si el valor de uso satisface realmente una necesidad humana o no, si realmente me ayuda a estar mejor o no, que es una cuestión muy difícil de contestar, y ahí entra un poco el heideggerianismo, como también Marcuse, y el debate es complicadísimo, porque claro, ¿cómo decido si un valor de uso satisface o no la necesidad? Porque si parto de la idea que Bolívar mismo defiende, que los valores de uso siempre son construcciones históricas, entonces en cada situación histórica tengo otros valores de uso, entonces puedo decir, sí se satisfacen ahorita, pero no satisfacen los que había ayer, o los que habrá mañana, o que hay 10 kilómetros más al este. ¿Sí me explico? La cuestión satisfació o no la necesidad, solo se puede contestar si la necesidad ya está definida. Y la necesidad no es agotada, sino se define en el proceso histórico social. En la lucha política misma se definen las necesidades. Bueno, en Alemania había un gran debate en los años 70, ¿se necesita un obrero de una empresa de automóviles? ¿Se necesita él mismo un auto o no? ¿Tiene esta necesidad o no? Y los obreros lograron imponer en huelgas, etcétera, no solo en Alemania, pero ahí lo conozco más, pues lo menciono, lograron imponer socialmente la idea que un obrero de una empresa automovilística él mismo necesita un nuevo coche. Es una necesidad que hay que satisfacer, y en el cálculo del salario hay que meterlo. No en lo que mencioné, cuando calculamos cuántas horas de trabajo se necesitan anteriormente para que él pueda al día siguiente trabajar, también hay que incluir en el cálculo las horas de trabajo que se necesitan para producir un coche que él va a necesitar. Eso llama Marx el factor moral. Marx tiene un uso muy interesante de la palabra moral, dice el factor moral es este: cuánto necesitamos y quién necesitamos para vivir. Esto no es definido nada más por el cuerpo, también, pero no solo, está también definido por las luchas sociales. ¿Necesita un obrero una casa con un cuarto para cada miembro de la familia o no? ¿O puede vivir en una choza donde ni siquiera tiene acceso a servicios médicos? ¿Eso es suficiente o no? Esto no es definido por el cuerpo humano, eso es
Parcialmente sí, pero en gran medida no, es en gran medida definido por las luchas sociales. Y esas son las grandes luchas sociales. Si necesito algo, no, ahí se decide. Entonces esto lo hace un poco difícil a la discusión, ¿no? Porque entonces si quiero valorar si se cumple la necesidad de producir buenos valores de uso, esta valoración solo es posible en cierta condición histórica concreta, ya después de ciertas luchas sociales ganadas o perdidas, que también puede pasar, ¿no? Donde de repente, o incluso puede haber un retroceso, donde de repente la reacción gane y dice, no, ustedes necesitaban coches, pero ya no los necesitan. ¿Para qué? Necesitaban una casa más decente, pero ya no, ahorita estamos en esta fase, ¿no? Bueno, por lo menos en muchos países del mundo, ¿no? Necesitaban cierta, por ejemplo en Europa, necesitaban cierta adhesión médica gratuita, pero ya no la necesitan. Esa es cosa del pasado. Esto estamos ahorita en muchos países europeos, donde ya el seguro médico público está ya en proceso de montaje, porque se dice, no, esto no es necesario. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ese es el gran problema, así lo ven, y por eso Bolívar lo llama la forma natural de la reproducción social. Hay un elemento natural que sí está dado ahí, que sí se puede ver objetivamente y a la vez es algo social, ¿no? Y en última instancia es un solo proceso. No se distingue otra terminológicamente natural y social para explicar la cosa, pero en verdad es un solo proceso que en el fondo no se debería distinguir terminológicamente, solo se hace, digamos, de manera auxiliar, pero en el fondo deberíamos entender, como dije también varias veces, que lo natural y lo social son distinciones falsas que solo funcionan en un sistema dualista que se basa en una sociedad de esclavitud o de explotación moderna. Solo ahí funcionan estas distinciones, pero de todos modos no nos queda de otra hoy en día de usar estos términos porque no somos capaces de pensarlo de otra manera. Pero deberíamos tener siempre en la cabeza que es una manera falsa de hablar, es la única que tenemos momentáneamente, por lo menos en Occidente. Entonces, eso es la gran cuestión. Entonces, ahí creo la ayuda un poco a Heidegger, igual a Marcuse que a Bolívar, porque en Heidegger esta idea de la esencia, de lo esencial, donde hay algo que está más allá del sistema social concreto, algo más allá, el ser de las cosas o de las personas, etc. Y a partir de ahí puede decidir si se cumple o no se cumple la necesidad de cierto valor de uso. Yo creo que ahí, y Marcuse también, aunque lo hace muy diferente que Bolívar, pero tiene también esta discusión de las, él lo llama, es muy diferente, pero viene de un problema parecido, él habla de necesidades, ¿cómo lo llama? Correctas y necesidades falsas, algo así lo distingue. Donde dice, hay necesidades que realmente tenemos, como comer bien, etcétera, hacer bonitas fiestas, todo eso, y hay necesidades falsas que inventa el capitalismo nada más para explotarnos más. Así lo distingue Marcuse. Como, no sé, que podría ser cada vez comprar un celular más bonito, y cada vez comprar coches más rápidos, aunque no sirven para nada, porque en el tráfico en la ciudad de todos modos no vamos más rápido, etc. Entonces Marcuse diría, se puede distinguir entre falsas necesidades impuestas por el capitalismo y necesidades que surgen de la misma materialidad. Es una distinción que tal cual no lo hace Bolívar, es más cauteloso que Marcuse, mucho más cauteloso, pero implícitamente hay un poco de esto en Bolívar también. Y es algo que por un lado necesita para construir esta, digamos, concentración en el valor de uso como la nueva manera de decidir si un sistema social funciona o no. Y a la vez es problemático, de alguna manera, y Marx creo en este punto a lo mejor estaría en desacuerdo con Bolívar, aunque digamos es algo muy sutil, ¿no? Muy sutil, es un punto no es tan obvio, pero podría ser que habría un desacuerdo ahí, porque Marx una y otra vez insiste que son productos históricos los valores de uso y que no hay nada ahí definido en ellos. Marx nunca hablaría de una esencia, un ser. Marx no hablaría de un ser como Heidegger que está detrás de las cosas, ¿no? Él sería mucho más cauteloso, mucho más hegeliano en ese sentido, mucho más dialéctico, que todo es un proceso, ¿no? Pero claro, el problema con esto es, y podríamos, si quisiéramos ahorita defender a Bolívar en ese contexto, podríamos decir, claro, Marx a lo mejor es hasta demasiado hegeliano ahí, ¿no? Porque Hegel, al final de cuentas, aunque es un pensador muy crítico, sí es un pensador burgués, y sí es parte de este productivismo que ya mencioné, parte de esta idea que todo se produce, este menosprecio de la contemplación, este menosprecio a ver lo que ya está, lo que está ahí nomás, aunque nadie lo produjo, ¿no? Este menosprecio sí está fuertísimo en Hegel, por eso también esta importancia a la herramienta encima del consumo directo, más comer siempre es inferior para ir hacia una buena herramienta, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, podríamos criticar un poco en el sentido, como ayer discutí lo del concepto de praxis, Marx mismo, incluso ahí Hegel, que los dos, y Marx mucho menos que Hegel,
pero un poco sí lo tiene todavía. De alguna manera Marx de repente por lo menos sí tiene algo de este productivismo. ¿No? Es que es muy complicado porque a la vez es crítico a él, ¿no? Marx está doble en este sentido. Vive también, como dije ayer, vive en otra época donde las consecuencias desastrosas del productivismo son mucho menor que hoy, ¿no? Todavía no hay estas inmensísimas catástrofes sociales y naturales tal cual todavía no en la época de Marx. Por lo mismo puede ser un poco más parte de la lógica productivista todavía, es para él diferente la situación que para nosotros, o Bolívar. Entonces, pero Bolívar en este punto creo sí tiene un pequeño desacuerdo, aunque creo que nunca lo dice abiertamente, pero implícitamente sí tiene un pequeño desacuerdo ahí con Marx. No me acuerdo si lo dice alguna vez abiertamente, no me acuerdo, pero estoy seguro porque además de pláticas y de entrevistas que se sé que él lo piensa así, que sí hay una cierta distancia ahí con Marx, diciendo que este elemento contemplativo de la no praxis, este elemento de decir que hay algo ahí ya hecho más allá del proceso histórico social que avanza rápido, ¿no? Que hay algo ahí, aunque Bolívar mismo sabe que es peligroso meterse ahí porque podemos también caer en un conservadorismo con este argumento, ¿no? Pero hay algo ahí que no es totalmente reducible al proceso histórico, ¿no? Por esto habla otra vez de la forma natural, ¿no? Simplemente, aunque él insiste también que lo natural es algo construido socialmente, a la vez no se puede reducir a lo social. Sí hay una materialidad que no es totalmente alcanzable por lo social, ¿no? Por ejemplo, la gravedad, no sé si es buen ejemplo, no depende de ningún sistema histórico. No va a haber ninguna sociedad que logre superar la gravedad. Bueno, por lo menos no creo, ¿no? Entonces, hay ciertas presencias físicas que ahí están. El cuerpo humano necesita líquidos para existir, ¿no? Aunque dicen que hay un gurú en India que tiene ya, creo, de 13 años sin tomar agua. Salí el otro día en el periódico austríaco. No hay esos mitos, ¿no? Que hay gente que ya no, tiene tanta concentración que no toma ni siquiera agua. Pero bueno, yo en lo personal no creo esas historias, entonces creo que sí hay algo físico, material, que sí es algo como un ser, si quieren llamarlo así, estilo heideggeriano, que está más allá de lo histórico. Esto no depende del proceso histórico-social si tenemos que tomar líquido o no. A lo mejor en cierta sociedad tomamos menos que en otra, no más. Pero entonces, este es el gran, ¿cómo decir? El gran problema ahí teórico de cómo definir esta línea entre lo natural y lo social, ¿no? Sin caer otra vez en una naturalización de lo social que siempre hacen los conservadores, ¿no? Las mujeres por su presencia física no les queda de otra que estar en la casa cuidando de los hijos, ¿no? Sería la posición naturalizante conservadora, o la posición, digamos, la otra, la progresista, dice todo se puede cambiar, no hay nada que es, digamos, fijo. Y eso también es muy peligrosa, esta posición, porque en el fondo es la posición burguesa, la posición burguesa progresista que dice, incluso el hecho que las personas quieren comer con calma, sentarse en la mesa, relajarse un rato, no pensar en el trabajo y comer, eso es algo que no está dado naturalmente, es algo socialmente construido, se puede superar. En Estados Unidos llevan muy buen camino a superar eso. Hasta la gente con dinero tiene su bolsita de papel y se va a su oficina y lo come. Ya renunciaron a eso. Digo, bueno, eso es algo social. Algunas culturas atrasadas todavía necesitan hasta 2 horas para comer, imagínense. Si alguien se toma media hora para comer, ya es una persona medio conservadora, ¿no? Entonces, que esto ya es cosa de casi animal. Los animales también de repente comen y no hacen nada mientras, no solo comen, ¿no? Entonces, esto, ¿me entienden? Esta total historización del proceso social es también muy peligroso y es totalmente funcional al capitalismo. El capitalismo quisiera desaparecer todas las necesidades humanas, ¿no? O hacerlo, desaparecer es imposible, pero reducirlo lo más posible. Decir, no, todo es cultural, todo es social y podemos cambiarlo, ¿no? Hasta la misma necesidad, no sé, de que alguien viva ciertos años sin trabajar para desarrollar bien su cuerpo, dicen, bueno, eso es social. En algunas sociedades se piensa que alguien que tiene 10 años todavía no tiene que trabajar, pero por eso se puede cambiar, ¿no? Esta idea que un niño debe crecer bien y no tener deformaciones, etc. Bueno, así piensan algunos, pero podemos pensar diferente. Justo hoy salió en la jornada en este importante diario de México la noticia que en México hay 13 millones de niños trabajando, de los cuales la mitad no reciben ni siquiera ninguna remuneración, ¿no? Y eso es, digamos, eso es esta historicidad, ¿no? Y dicen, bueno, en alguna sociedad los niños no trabajan, pero aquí, ¿no? Aquí sí trabajan, ¿por qué no? Pueden vender chicles, pueden hacer muchas cosas muy importantes. Entonces,
esto, digamos, es la historicidad absoluta, que es otra vez aparentemente muy radical, muy de izquierda, muy así revolucionaria, y lo es incluso, pero es revolucionaria en el sentido de la Revolución Francesa, en el sentido de las revoluciones burguesas. Es revolucionaria, pero no en el sentido de la revolución comunista, ¿no? Revoluciona el feudalismo, revoluciona los viejos sistemas de organización, esto sí, pero no tiene nada que ver con un camino hacia una sociedad comunista, absolutamente nada, no que tenga poco, sino nada. Eso, digamos, es el gran problema ahí, y a la vez, claro, a la vez no podemos caer en el otro error, otra vez. Tampoco es así que todo es naturaleza, sería la posición conservadora, ¿no? Igualmente, o tal vez de repente hasta más peligroso. Bueno, no sé si tiene sentido ahí comparar, pero las dos son peligrosísimas. Y otra vez, ese es el gran problema, y creo que es el problema teórico central de la izquierda, por lo menos, y tal vez de la teoría social en general, no es entender este complejísimo juego entre lo natural y lo social. Eso es algo que, y creo, yo diría, aunque yo estimo muchísimo a Bolívar, ¿no? Pero yo diría tampoco él, que creo nadie hasta hoy ha podido resolverlo totalmente. Y como ya les dije ayer o anteayer, mi crítica a Bolívar sería un poco que para mi gusto personal mete demasiado a Heidegger ahí, aunque es muy implícito, es muy cauteloso. Pero claro, pero otros meten otra cosa, es que en verdad no hay una solución perfecta a este problema. No, por eso tampoco me espanta tanto que meta a Heidegger, digo, bueno, es un problema y él lo trata de resolver de esta manera. Yo no estaría de acuerdo, pero a la vez si no las hacemos así podemos caer en el otro error, ¿no? De este progresismo loco, ¿no? Entonces, dichos, por ejemplo, les ponen un ejemplo sobre este progresismo loco en los años 70, cuando empezaron a convencer a las mujeres que no den pecho a los niños porque es una cosa retrógrada como los changuitos, también lo hacen, etcétera, ¿no? Entonces ahí donde ponemos en Alemania las mujeres que más fácilmente se dejaron convencer de esto, y los niños luego tenían problemas de salud, etcétera, porque las leches además eran de pésima calidad, esta que vendían, de Nestlé, etcétera. Entonces, las mujeres que más fácilmente eran convencibles de esta nueva forma de nutrición eran las mujeres de izquierda, porque justamente querían liberarse, y se entiende perfectamente de este papel de la mamá que está todo el tiempo encerrada en la casa, etc. Y dije, qué maravilla, ¿no? Ya puedo salir de casa, le doy la lechecita en polvo, y otra, no está ahorita por nada criticando este movimiento de liberación, ¿no? que era importantísimo, o es importantísimo, pero ahí se ve el problema ahí. Al tratar de decir esta idea que por naturaleza hay que dar pecho es una idea retrógrada, y de alguna manera lo es, ¿no? A la vez es una idea muy peligrosa porque algo hay ahí, ¿no? Hay una materialidad efectiva de la leche materna, hoy en día se lo sabemos más con 70, es totalmente diferente que la leche de Nestlé, nada que ver, absolutamente nada que ver. Tiene unas capacidades de construir el sistema inmunológico, etcétera, que ninguna leche artificialmente producida puede tener. ¿Sí me entienden? En los dos casos estamos en un peligro, ¿no? Y eso. Entonces, en esta contradicción se mueve la teoría del valor de uso de Bolívar, ¿no? que es un sistema de signos, otra vez, que siempre está en discusión, que siempre puede ser cambiado, pero a la vez es no cualquier sistema de signos, sino es un sistema vinculado con la materialidad en los valores de uso. En ese sentido es algo muy específico, los signos producidos y consumidos en los valores de uso tienen una determinación natural mucho mayor que las palabras, que tal vez en última instancia también lo pueden tener, ¿no? Se dice que muchas palabras tienen resonancias de sonidos, de animales, etc. ¿No? También hay teorías lingüísticas de ese sentido, pero en los valores de uso es mucho más obvio, que hay un elemento material ahí, que no se puede negar, ¿no? Y que tenemos que a cierto grado respetar. Tenemos una libertad inmensa de tomar esas decisiones, pero está limitado por ciertas condiciones físicas, naturales, climatológicas y lo que sea, ¿no? Y del mismo cuerpo como está construido. Entonces, sí, esto es el gran tema ahí de Bolívar, pero otra vez para contextualizar, otra vez en el debate más grande, me voy a repetir, pero sí lo voy a decir nuevamente, la importancia de todo este debate es que solo debatiendo el valor de uso podemos realmente acercarnos a una teoría que ayude a mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque lamentablemente muchos marxistas pensaron que es suficiente meterse al lado de los valores y analizar ahí todo de las ganancias, etcétera, repartir las ganancias, todas las discusiones que había, y pensando con esto podemos mejorar la situación de la sociedad. Y a lo mejor hay elementos importantes ahí, no estoy negando eso, pero, porque Marx también dice, hay un doble carácter de mercancía, ¿no? Pero no hay que olvidar la otra cara,
de la moneda, de la mercancía, que es el valor de uso. Y cómo se ha totalmente subestimado en los debates marxistas, puesto Bolívar da esta importancia al valor de uso. No creo que él diría que el valor de uso es mucho más importante que el valor, pero como dije, siempre los términos, los conceptos se hacen en el debate, en la crítica a otra posición existente que considera uno falso. Entonces él tiene que dar esta importancia al valor de uso porque muy pocos lo hacen, ¿no? De ahí viene esta insistencia en el valor de uso, yo creo, por la subestimación por otros autores marxistas y también no marxistas. Y lo digo también porque yo temo, desde ahorita, como les dije, ya empieza el debate quién es Bolívar, cómo interpretarlo, etc. Yo creo que sí se podría dar esta falsa interpretación que en verdad no es marxista porque solo habla del valor de uso y el valor no le importa. No es así, no puedo decir ahorita esto. Sí le importa, pero en estos textos, eso sobre todo en los años... Bueno, empieza con los 70s, pero sobre todo en los 80s, inicio de los 90s habla del valor de uso, ¿no? Después se va más a lo del ethos, pero otra vez lo hace para contrarrestar la subestimación de este proceso, que tiene que ver con la subestimación de la felicidad humana, ¿no? Como ustedes saben, en el estalinismo, ahora hablando políticamente, pero se refleja en la teoría, se pensaba que lo importante es, como hoy en día se llama lo macro, ¿no? Construir la gran sociedad nueva, y si la gente sufre mientras un poquito, eso es algo totalmente secundario, ¿no? Y si uno empieza a hablar de derechos humanos, el derecho a tener ciertas condiciones mínimas, etcétera, uno ya es un burgués, así en el estalinismo, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de algo mucho más importante. Entonces, justamente esto teóricamente solo era posible al subestimar el valor de uso, solo hablar de los grandes esquemas del valor, cómo aumentamos la valorización del valor de una manera un poco más equitativa, ¿no? Que se reparte el valor un poco más hacia todos los lados, ¿no? Eso sí lo discutieron en Soviética, pero se quedaron muchas veces ahí. Y Bolívar diría, pero hay que discutir la cuestión concreta, no es suficiente repartir ahí el dinero y en las grandes estadísticas, si cada república tiene más o menos lo mismo, no, hay que ver si realmente hay algo en el plato para comer, si realmente hay ropa con cómo vestirse, si realmente hay condiciones de felicidad para la gente. Esa es la cuestión que en el fondo decide si alguien vive bien o mal, no la gran teoría del valor y de la valorización del valor, de la plusvalía, etc. Esto en el fondo de la vida concreta, cotidiana, no tiene ninguna relevancia. En la vida cotidiana lo relevante es tengo o no que comer, tengo que no ropa de ropa buena, tengo que no música agradable, todas esas cuestiones, ¿no? No sé si me explico. Y como esto fue totalmente subestimado en la teoría del marxismo dogmático, hizo esto también posible, este cinismo que muchas veces hemos visto en el estalinismo. Yo todavía en el 86 fue Chernóbil, ¿no? Fui a la Unión Soviética ya poco antes de su desintegración, ya en la época de Gorbachev, pocas semanas después de Chernóbil, el accidente, y estuve en una reunión internacional ahí que me mandó una organización de Alemania. Entonces ahí estaba el jefe de la organización juvenil, el Komsomol, y él decía sobre Chernóbil que es pura propaganda capitalista, ¿no? Que haya un peligro. Y yo le dije, pero no es cierto, la radioactividad no es algo capitalista o socialista, ¿no? La radioactividad es algo natural, ¿no? Y natural en el sentido, en este caso producido humanamente, pero la constancia física, ¿no? Y físicamente es así que daña al ser humano y produce cáncer, así de sencillo. No es una cuestión ideológica, ¿no? Es algo físico, natural. Y él me decía, bueno, tal vez, pero mira, me dijo, somos un país tan grande, con tantos millones de habitantes, que algunos miles más, aunque sean cientos de miles más de muertos de cáncer, en la línea de la estadística de cáncer, va a ser una pequeña curva que casi no se va a notar, ¿no? Esa fue su respuesta. Genial esta respuesta, ¿no? Y es justo esta idea. ¿Qué me importa lo concreto? ¿Qué me importa el sufrimiento de una persona en una cama, en un hospital, muriéndose lentamente de cáncer? Eso no importa. Lo importante es la gran construcción social de la gran nueva sociedad. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta subestimación de lo concreto que está presente en el valor de uso, hizo posible a nivel teórico este cinismo que luego políticamente realizó mucho en la Unión Soviética. Lo digo ahorita para que entiendan bien la relevancia política de este debate, ¿no? Porque todos los debates de los marxistas siempre, bueno, en general todos los debates, pero el marxismo es más obvio, pero todos los debates filosóficos, y por esto te doy siempre estos ejemplos, solo se entienden en el contexto histórico-social, ¿no? Estos debates no caen del cielo. No son debates que se dan abstractamente, aunque los filósofos lo digan, es una mentira. No son debates que siempre se dan en referencia a los debates políticos del momento, aunque no lo mencionan los filósofos, pero siempre lo tienen en la cabeza, por supuesto. Y Bolívar también seguramente lo tiene en la cabeza cuando escribe esas teorías, justamente como un ataque frontal a la teoría dogmática marxista. Yo creo que es el ataque más fuerte que ha hecho, es esta discusión del valor de uso, porque sí va al centro de los errores del marxismo dogmático ahí. Al mero centro que retoma la fijación burguesa en el valor que se valoriza y con esto el progreso.
¿no? Y se concentra Bolívar más bien en el valor de uso, que aunque sea de repente no tan productivo, aunque sea en un consumo cotidiano de comida inmediata, etc., es decir, eso no me importa, aunque no sea ningún progreso genial de la gran sociedad, es lo que realmente es lo que importa, no en la vida cotidiana, lo que realmente hace posible o no la felicidad humana. ¿No? Es un poco, digamos, detrás de todo ese debate, la razón, creo yo, nunca lo dice tan explícitamente, pero estoy seguro que esa es la razón, por el contexto de sus argumentos, la razón por qué Bolívar da importancia a esto. En el fondo es como un poco inspirado en el Che, ¿no? Y estas formas de socialismo, un socialismo donde sí el ser humano quieran ellos que sea otra vez en el centro de la discusión. No las grandes cosas de la gran toma de poder, sino el ser humano y su necesidad, su deseo de vivir bien, de vivir feliz. ¿No? Esto, digamos, para Bolívar el Che fue muy importante en su momento, que si entiendo bien esto, entonces pues esto lo menciono, ¿no? Esta idea, Bolívar a nivel teórico muy elaborado trata de meter una renta patración en la teoría de Marx, ¿no? Y dando esta importancia al valor de uso. Muy bien, creo que hay que... Ya que se haga un receso, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos un receso. Pensando en la oscura. Sí. Y la felicidad. Sí. Con ese motor que tienes adentro, lo estás vendiendo. El público, a las 9:30 va a haber una entrevista a Estefan, de tal manera que sintonicen la televisión pública a esa hora para que volvamos a revisar un poco las ideas centrales. En palabras sueltas. En palabras sueltas, sí, con Javier Lazo. Hoy día, sí, a las 9:30. Ah, ya. Vamos Para grabar. Claro, podría ser interesante. Muy bien. Bueno, entonces seguimos, ¿no? No, todavía quería hacer unos comentarios más. Quería un poco contextualizar lo que dije en la primera parte. Como es que una de las típicas críticas a Marx y al marxismo es que es, ya la mencioné ayer también, que es nada más una teoría más dentro del esquema civilizatorio occidental, que no se confronta en lo más mínimo a él. Y el marxismo dogmático efectivamente es así, para él sí aplica esta crítica. Y yo creo que para el marxismo entendido en la manera como lo hace Bolívar Echeverría y el mismo Marx, yo pienso, no es así. No, justamente cuando damos esta importancia a lo concreto, a los que implica dar importancia a las diferencias entre esas diferentes formas concretas de organizar la vida cotidiana con los diferentes valores de usos concretos, ya no estamos en el sistema occidental que siempre implica, por lo menos en sus corrientes dominantes, un universalismo abstracto. No solamente yo mencioné en la primera parte sobre todo la cuestión de la colonia, donde se volvió muy importante el universalismo abstracto, pero en verdad es más viejo, ¿no? El sistema filosófico del universalismo abstracto viene ya de viejas formas de la colonización, ¿no? Que también hay desde antes de la colonia, digamos, de hace 500 años. Entonces, y lo vemos aquí, creo que claramente, ¿no? Que y lo había mencionado ayer también, que Marx, aunque no entra en ese debate tan detalladamente como lo hace Bolívar Echeverría, sí sabe la importancia de estas diferencias concretas, ¿no? Y quiero repetir otra vez la frase esta importantísima de Marx, de las pocas utópicas que dije ahí, que mencioné ayer, pero dicen que en la sociedad comunista cada uno produce según sus capacidades y recibe según las necesidades. Eso también es un universalismo concreto. También es como una frase universalista que aplica a todo el mundo, a todas las situaciones, pero en cada caso concreto obviamente es diferente el resultado que da esta frase, ¿no? Esta idea. Entonces, lo que quería decir con esto, en Marx ya muy tempranamente, yo creo, aunque de manera muy o medio escondida, no tan sistemáticamente desarrollada como luego desarrollado como después pasa, por ejemplo, en Bolívar Echeverría,
ya hay una crítica al sistema civilizatorio occidental, sí lo hay. No solamente en lo que ayer también al final discutimos de su crítica al cristianismo, que es algo central de la civilización occidental, sino también en este otro sentido, ¿no? Que sí sabe de la importancia de lo concreto, de esas pequeñas cosas cotidianas, ¿no? Esas cosas que casi parece que no importan, que a los grandes estadistas nunca les importan. No solamente este señor que mencioné de la Unión Soviética, ningún estadista nunca, por lo menos de los estadistas modernos, importa, ¿no? Lo que pasa en la vida ahí de los de abajo. No hay una frase de Kafka que en algunos textos se me olvidó en cuál Bolívar pone al inicio del texto con esta cita, es una frase muy bella del Castillo, de Kafka, donde dice, tal vez nosotros aquí abajo también podemos hacer algo. ¿No? Cuando están esperando una salida desde afuera, una salvación desde afuera, y alguien dice, pero tal vez nosotros aquí abajo encerrados en el sótano del castillo también podemos salvarnos. ¿No? Esta frase de Kafka, en algún texto Bolívar lo menciona al mero inicio del texto, y es esta idea, que estas pequeñas cosas desde abajo, estas pequeñas cosas cotidianas de esos diferentes valores de uso, si uno come una cosa o otra, o se viste de otra manera o esta, que en la izquierda muchas veces, no solamente el marxismo dogmático, también otras corrientes de la izquierda y de la ideología burguesa ni hablar, por supuesto pasó también eso, fueron casi siempre subestimados. Ahorita tienen importancia en estas obras y tienen que ver también con movimientos políticos, ¿no? Que también ayer ya mencioné, que también aparentemente luchan por cosas muy pequeñas, como algo tan pequeño de poder hablar el propio idioma, no el idioma pequeño, no como algo tan irrelevante como poder cocinar la comida como lo ha hecho, no sé, la abuela, el bisabuelo, no como se tiene que hacer según reglas que vienen de la ciudad, ¿no? Esas pequeñas cosas, por ejemplo, de las luchas pequeñas entre comillas, ¿no? De las luchas indígenas, por ejemplo, tienen mucho que ver con estos debates, ¿no? Del valor de uso y su conformación concreta en cada caso, ¿no? Esa es en el fondo una lucha por los valores de uso y por el derecho de cada valor de uso de existir y no ser juzgado desde otro sistema de signos de otros valores de uso, que normalmente pasa y que ha sido casi siempre una debilidad de la izquierda y también de muchos marxistas que casi siempre han subestimado estas luchas y las ven como luchas conservadoras, que incluso de alguna manera lo pueden ser, ¿no? De alguna manera conservar un cierto estilo de vida tiene algo conservador, pero justo en relación al debate de ayer, esta manera de conservar, por ejemplo, conservar la capacidad de nutrirse sanamente, es algo conservador si quieren, pero a veces es parte de una lucha de izquierda, es parte de una lucha liberadora, porque obviamente sin buena comida nunca vamos a estar felices, ¿no? O sanos, saludables. Entonces, este conservadurismo en ese sentido de conservar ciertas cosas alcanzadas en un largo proceso histórico, porque no es cualquier cosa tener una buena comida, ¿no? Esto se ha desarrollado en miles y miles de años, poco a poco, y hoy en día estamos en peligro de perder todo eso, ¿no? El capitalismo tiene una capacidad de renovación, entre comillas, tan grande que puede también destruir todo eso, o por lo menos una gran parte. No tiene capacidad destructiva como ningún sistema anterior, justamente por esta praxis omniabarcante y radical que tiene. Entonces, este conservadurismo que pueden tener ciertos movimientos indígenas son a la vez parte de una lucha por una sociedad más libre, o pueden serlo por lo menos. Entonces eso es muy importante y creo que ya en los últimos años eso se entiende cada vez más en los debates políticos y creo que no es casual que Bolívar Echeverría en el mismo tiempo desarrolló la teoría de Letos, después de Letos Barroco, pero antes la teoría del valor de uso. Esto no es una coincidencia, seguramente hay una conexión ahí entre esas luchas y la teoría de él. Por ejemplo, ustedes saben, a lo mejor cuando los zapatistas en México empezaron con su lucha en 94, después de unos años, 2, 3, 4 años después del inicio, hicieron grandes eventos ahí en Chiapas, donde invitaron intelectuales de todo el país para que den su opinión, para que participen en los debates, y Bolívar Echeverría fue allá. Participó en los debates con los zapatistas sobre la construcción de un nuevo modelo político, etc. Era algo para él muy importante, no era cualquier cosa. Entonces sí hay una relación, ¿no?, entre la teoría esa y estos debates y luchas políticas, más o menos del mismo momento histórico. Y son luchas que creo que sí, si no se entiende la importancia de esta lucha, de estas luchas,
tampoco se entiende la importancia de esta teoría y viceversa, ¿no? Están íntimamente vinculadas. Aunque Bolívar no los menciona, como en general, o casi no los menciona, como en general hacen los filósofos, ¿no? Eso es su estilo. Los filósofos en general se hacen pasar por autosuficientes, aunque no lo son. Pero bueno, así es la filosofía, ¿no? Es la tradición que tenemos de hacer como si no fuera importante para nosotros las discusiones cotidianas y políticas del momento. Eso se hacen casi todos los políticos, casi todos los filósofos, incluso el mismo Marx, menciona en sus textos teóricos muy poco las luchas sociales de su época. Sí las menciona, pero relativamente poco. Entonces, eso es algo tal vez criticable, pero así es la filosofía, así se ha establecido, y entonces Bolívar también lo hace así. Entonces, esto quería mencionar todavía como un punto, ¿no? Que esta cuestión de la concreción, de las diferencias entre diferentes concreciones que no se pueden jerarquizar así nomás, por lo menos no esta línea clara como normalmente estábamos acostumbrados. Esto no es una cuestión teórica importantísima, pero tiene que ver con luchas sociales de este momento histórico que estamos aquí viviendo. Y creo que ahí también es una razón más porque estas teorías son tan importantes, porque sí tienen esta posibilidad de hacer más entendible estas luchas, porque no ha sido fácil, lo mencioné creo también ayer, que en México la reacción espontánea de los zapatistas ha sido de rechazo en los primeros días, de la mayoría de la izquierda. La mayoría de la izquierda, me acuerdo perfectamente, estaba en contra de los zapatistas, lo consideraba un error haber hecho ese movimiento. Y solo cuando ya se dio, casi los únicos que los apoyaron fue el sindicato de los choferes de autobuses de la Ciudad de México, de la Ruta 100. Y en venganza el gobierno federal quitó la Ruta 100, ya no existe hoy en día el sistema de transporte para destruir el sindicato. Y la razón era porque eran los únicos que al inicio apoyaban a los zapatistas. Por razones que desconozco, no sé por qué ellos eran diferentes, pero la mayoría de la izquierda mexicana no entendió qué pasó. Lo consideró una locura porque no tenían las herramientas, entre otras razones, seguramente no la única, pero una razón era que no tenían las herramientas teóricas para entender qué está pasando ahí. ¿No? Y si ustedes ven, los zapatistas llegaban en ropa muy tradicionalista, con estos sombreros, con tiritas de papel, de colorecitos, etc. ¿no? De moderno no tenía nada esta ropa de ellos, ¿no? Entonces vinían a la Cámara de Diputados a discutir ahí. ¿No? Entonces era algo muy extraño, muy difícil, no en lo más mínimo cupo en la imagen de una persona emancipada, moderna, no cabía. Entonces yo creo que estas teorías, si empezamos a entender también a nivel conceptual, que no es tan fácil decir quién está más avanzado, quién es más moderno, quién está más cerca de un proyecto emancipado, quién está más cerca de algo retrógrado. Si ya cancelamos este esquema tan sencillo de una sola línea de desarrollo, se hace más fácil entender esos movimientos. Y si a la vez entendemos la importancia de la lucha por la construcción de buenos valores de usos, que a la vez también implica una lucha por la conservación de buenos valores de usos que ya tenemos, ¿no? Eso no es una doble lucha. Ya tenemos buenos valores de usos, hay que conservarlos y a la vez construir nuevos, ¿no? Pero muchos de los que tenemos son bastante buenos, ¿no? La comida es un buenísimo ejemplo, ¿no? Pero hay más, la medicina tradicional, etc. Hay muchos ejemplos donde efectivamente lo ya construido puede ser un aporte importantísimo para la nueva sociedad. No solamente, y eso lo digo, entonces la solidaridad con los movimientos indígenas no solamente sería así de buena onda, ¿no? Porque de caridad casi, sino sería porque entendemos que a lo mejor en algunos puntos su lucha es hasta más radical que otras luchas. A lo mejor con más fuerza son capaces o entienden el problema del valor de uso y de la necesidad de defenderlo y construirlo como bueno. Ellos a veces entienden esto más que estos otros movimientos, entonces no es nada más que la solidaridad necesaria para apoyarles, para que no estén solos, sino tal vez sin ellos un movimiento nacional o internacional ni siquiera se puede construir. A lo mejor ellos pueden aportar a alguien que nadie más con esta radicalidad por lo menos puede aportar. Eso es muy probable, porque ellos, como están en una confrontación tan abierta con los valores de usos dominantes, tienen probablemente, por lo menos si están más o menos organizados y tienen cierta capacidad de discusión, es muy probable que tenga más conciencia de la necesidad de estas luchas por los valores de uso, que uno que está en la mayoría y come lo que todo el mundo come, se viste como todo el mundo se viste. Es más difícil percibir esos problemas. Entonces yo creo, es un poco ya interpretando a Bolívar Echeverría, me voy ahorita un poco un paso más, pero sí coincide con pláticas que tuve con él, no es algo que está así alucinando. A lo mejor los textos no lo dicen tan abiertamente, pero yo creo que sí, estoy seguro que estaría de acuerdo con eso, ¿no?
que estas luchas sí pueden ser, no diría de vanguardia, porque sería otra vez retomar el modelo de una línea hasta años adelante, pero sí un elemento central para una lucha social nacional o internacional, un elemento sin el cual una liberación no puede funcionar, ¿no? Entonces, eso quería hacer todavía como un comentario más a nivel un poco más sí, cotidiano, ¿no? Sí, está ahí, y estas luchas, tal vez como un comentario más, Marx sabía algo también de eso y sabía que puede haber esas extrañas inversiones, no solamente en el caso que los que aparentemente son muy conservadores pueden de repente ser los más radicales, ¿no? Marx también lo sabía, no solamente en el caso de Rusia que mencioné con Vegas Azules, sino también antes ya de esto, que fue al final de su vida, ya antes lo menciona en la relación extraña que hay entre el campesinado de Irlanda, que es como la colonia inglesa en este momento, y el proletariado industrial de Inglaterra. Marx mismo se da cuenta que puede haber una situación histórica concreta en la cual el campesinado de Irlanda puede ser más radical en su lucha anticapitalista que los proletariados de las ciudades inglesas, ¿no? Entonces, es lo que quiero decir con esto. Marx ahí ya muy tempranamente rechaza el modelo progresista, que automáticamente aquel que está en una fábrica, que tiene más máquina, nadie tiene una conciencia más desarrollada que aquel que está en el campo con las herramientas viejas, ¿no? Como muchas veces fue interpretado Marx. Y efectivamente tiene frases así, sí las tiene, progresistas, pero el mismo Marx tiene también siempre la otra faceta que ha sido casi siempre olvidada, y entonces por eso también creo que es muy importante retomar esta interpretación de Bolívar, ¿no? Para rescatar este Marx no progresista, este Marx en que quiere entender las contradicciones de estas luchas, la no linealidad de las luchas, ¿no? Que no hay una dirección clara, en el sentido que estos son más avanzados que los otros, que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Que hay luchas paralelas, que cada uno se desarrolla por su propia lógica, y solo en el fondo pueden funcionar. Yo creo que es también el mensaje de Marx, si de alguna manera lograrían entrar en una comunicación, en un aprendizaje mutuo. Marx no lo dice tan abiertamente, pero creo que está implícito este mensaje. Solo si hubiera una comunicación y un aprendizaje mutuo entre el proletariado inglés y el campesinado irlandés, podría haber una lucha realmente que funciona anticapitalista. Y creo que algo parecido pasa hoy en día a nivel mundial, ¿no? Entonces, no como una solidaridad, otra vez como caridad, ayuda a los pueblos indígenas en las selvas, sino como algo sin ellos va a ser imposible. No solamente para tener carne de cañón, no en ese sentido, sino como algunas corrientes que pueden aportar algo también teóricamente, conceptualmente, políticamente, que nadie más puede aportar, por lo menos no en la manera como ellos lo aportan. ¿Sí? Entonces yo creo que es algo que apenas desde los zapatistas más o menos se está discutiendo, tal vez un poquito antes, pero sí, en este contexto hay que ubicar estas discusiones de Bolívar, aunque empieza un poco antes, ¿no? Pero está en este contexto. No sé si ustedes tienen algún comentario, una pregunta, algo. Yo tengo dos preguntas. Ajá, sí. Al estar la mercancía determinada por el valor de uso y valor de cambio, que usted le dice valor simplemente, ¿no es cierto? Sí, Marx lo llama valor en general. Ya, valor de uso y valor de cambio, y al estar el valor de uso constituido por sistemas de signos, ¿la mercancía se convierte en un signo o tiene un signo? ¿Cómo se Sí, claro, implica, cada mercancía en su cara, digamos, en su lado de valor de uso, implica un signo, ¿no? Y el signo que tiene dos también momentos, ¿no? El momento de ser producido como signo, como mensaje, como información, y un momento de ser consumido como signo, como mensaje, como información, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces serían las mercancías no solamente algo que hacen posible la vida material, sino son también lo central para Bolívar, para la vida cultural. Para Bolívar, los centros de la cultura no es de la gran música, de las orquestas así de punta, ¿no? Los grandes artistas, ¿no? Sin subestimarlos, pero esto no es el centro de la cultura. El centro de la cultura son los valores de uso de las mercancías, de la cotidianidad, de la vivida. Ahí es donde se construye la cultura. ¿Cómo, no? Esa es la cultura. Claro, el otro también es importante, pero el otro es como los, digamos, ya los extremos, ¿no? Pero el centro es esto. Entonces, eso es justo lo que dije al inicio, es el intento de hacer una cultura materialista, para una teoría materialista de cultura. Es esto, es decir, hablo de cultura, pero sin menospreciar la importancia de la producción económica. Pero sin reducir esta producción económica a algo que solamente se rige por el valor, o valor de cambio, porque eso así lo interpretan los burgueses, pero nosotros no vamos a compartir este error, ¿no? Esa sería la idea.
Ya, y la otra pregunta es, cuando usted habla de libertad y de no libertad, la no libertad estaría determinada justamente por la materialidad, por las condiciones sociales, etcétera. La libertad sería una cuestión, cuando se dice la libertad permite la elección o la toma de decisiones, y como que relacionado con un cambio social, y me estaba preguntando si esa libertad sería individual o colectiva. Ah, claro, sí, es buena pregunta, porque ahí sí, en verdad, iba a meterme un poco más en eso, no lo hice, qué bueno que lo dices, porque ahí también por esta razón, esta pregunta, Bolívar, creo yo, hace esta referencia a la teoría lingüística, porque ahí pasa algo parecido. También en el sistema de idiomas tenemos por un lado la libertad de decir todas las frases que queremos, ¿no? Pero a la vez siempre tenemos que respetar, para que alguien más nos entienda, las reglas de este idioma que estamos usando, su gramática, su vocabulario, etc. Claro, a la vez podemos jugar un poco. Los buenos poetas cada rato inventan palabras, las cambian, ¿no? Cambian la misma gramática, pero a un grado que no puede rebasar. Si lo hacemos demasiado ya nadie nos entiende. Si no lo hacemos nada, entonces no decimos nada o puras cosas aburridas. ¿No? Si es un juego entre respetar las reglas establecidas, movernos en ellos para ser entendibles, para que funcione la comunicación, y a la vez transgredirlas en la medida de lo necesario para decir algo nuevo o algo todavía no posible expresar en este idioma, ¿no? Y algo muy parecido se pasa con los valores de uso. No podía brincar de un día al otro a un valor de uso totalmente diferente. Porque el otro, si yo lo produzco, aún si yo logro producirlo, el otro no me va a entender, no va a saber cómo consumirlo, qué hacer con eso. Ni siquiera lo va a identificar con valor de uso. Entonces, ¿qué es eso? Es algo inútil, no me sirve para nada, ¿no? Como pasa luego con la gente, si ven una fruta nueva que nunca han comido, ni siquiera se dan cuenta que es comestible. Dicen, bueno, porque una fruta a lo mejor es mal ejemplo, ¿no? Pero no, es cosas nuevas, si no entiendo el mensaje de este nuevo producto, soy incapaz de entenderlo. Entonces, de consumirlo en los dos sentidos. Eso consumía intelectualmente, sensualmente y también ya físicamente a comerlo o a usarlo de otra manera, ¿no? Sí, en ese sentido sí es, y eso es lo interesante, ¿no? Y los lenguajes, y ahí también Bolívar retoma algo de Benjamin, hay un texto muy bueno de Walter Benjamin que se llama Sobre el lenguaje en general y el lenguaje humano. Este tal vez lo retoma después que desarrolla la teoría del valor de uso, pero coincide perfectamente. Benjamin también dice, ¿no?, que en cada acto de habla hay este doble juego. Por un lado, estoy usando el lenguaje y a la vez lo estoy construyendo, ¿no? Con el lenguaje me posibilita hablar, pero a la vez yo estoy haciendo el lenguaje. En cada acto de habla, en cada frase que se dice, el lenguaje se está construyendo nuevamente. Pero a la vez el lenguaje construye mi capacidad de hablar, ¿no? Es un proceso dialéctico y algo muy parecido pasa con los valores de uso, ¿no? En cada acto de producción me hago parte del sistema cultural en el cual vivo y solo puedo producir y me entienden y pueden consumirme y compran mis productos porque entienden de qué se trata y se dan cuenta que son interesantes, que satisfacen alguna necesidad, pero a la vez sí puedo adaptarme y construir nuevas necesidades, ¿no? Sí tengo esta capacidad de transgredir las reglas establecidas en cierta medida, ¿no? Y otra vez, eso sería para Bolívar el proceso central de la cultura. Sería más central incluso que el lenguaje, ¿no? Y bueno, esto tal vez no lo dice tan abiertamente, pero sí lo interpreto a partir de la importancia que le da esta discusión, ¿no? Bolívar es más cauteloso de lo que yo fui ahorita, pero yo creo que se puede interpretar así, que ese es el centro de todo, como buen marxista, ¿no? Pero no, sí diría, en la última cuestión, el centro sí es lo económico, pero no de esta manera bruta como muchas veces se interpretó, sino lo económico como ya entendí como algo que implica un juego de signos, ¿no? En una producción y consumo. Emito un signo y lo interpreto, ¿no? Un mensaje, ¿sí? Entonces él diría, eso está bien parte ya del juego económico, justo en el lado del valor de uso. Ahí está todo eso, está presente. Entonces puedo hablar de economía sin caer en esas simplificaciones como lo han hecho otra vez, primero los teóricos burgueses, porque ellos empiezan con la simplificación y después retomando este error muchos marxistas dogmáticos, ¿no? Y claro, los burgueses lo que hacen es la cultura es muy importante, pero la aíslan totalmente lo económico. Aquí está lo económico y muy lejos son los grandes artistas, ¿no? La gran cultura, ¿no? Por eso mucha gente en la izquierda tiene un rechazo a la cuestión de la cultura, por esta falsa separación. Y Bolívar diría, no es un solo proceso, ¿no? Cultura sin economía no se entiende, como tampoco economía sin cultura se entiende. Es como valor, o valor de cambio y valor de uso siempre están juntos, ¿no? Esto es un solo proceso, pero sí hay que entenderlo en sus dos facetas. ¿Pero el valor de cambio es siempre cuantitativo? Sí, Sí, siempre. sí, exclusivamente cuantitativo, si no tiene nada de cualitativo.
Se reducible a horas de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues también les encantan los bugs, ¿no? Es muy, y claro, pues la filosofía analítica y el positivismo y todas esas corrientes que les encantan los números son también las filosofías dominantes hoy en día, porque son aquellos que están de acuerdo que todo se reduzca a números, ¿no? Porque es lo que coincide con la lógica del valor. Ahora quizás tal vez sea interesante hacer un relato un poco de la teoría de Bolívar en relación a lo que podría llamarse una antropología filosófica. Él desde el comienzo se da cuenta con absoluta claridad el hecho de que al lado del trabajo humano, de los orígenes mismos de la sociedad humana, está la fiesta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay un diálogo entre lo productivo y lo festivo que va a ir caracterizando el comportamiento humano durante toda la historia. Es decir, no puede dejar de haber ese momento festivo de la vida humana, como no puede dejar de haber tampoco el juego y el arte, por ejemplo, que son los que contribuyen un poco a la configuración también, aparte de los valores de uso, de la vida cultural. Entonces, claro, yo sé que Stefan posiblemente en otro momento va a desarrollar más extensivamente este aporte que me parece muy interesante de Bolívar. Pero bueno, yo quería preguntarte, Stefan, a ver cuál es tu interpretación con relación a esto de que en un momento dado el proceso civilizatorio llega a romperse la correlación entre el ser humano y la naturaleza, se supera la escasez absoluta de épocas precedentes. Un ejemplo emblemático y crucial en la historia humana es la revolución industrial, que cambia entonces, al que podría aplicarse quizás el concepto de progreso, porque es evidente que desde las herramientas primitivas el sistema instrumental va acrecentándose progresivamente hasta tal punto que ahora existe toda una empresa, la empresa científico-tecnológica, que está revolucionando un poco el campo del sistema instrumental en el mundo moderno capitalista. Entonces, parecería ser que ese aporte un poco de la civilización occidental y no europea especialmente, se puede generalizar, se puede universalizar y puede ser un patrón de medida acerca de lo que significa el progreso o no de las sociedades. Es decir, nosotros, por ejemplo, el gobierno actual está empeñado naturalmente en desarrollar unas técnicas suficientemente modernas como para ponerle al país en el camino del progreso. Un poco esa cosa que habría que tratar de entenderla desde la teoría de la cultura de Bolívar, que es una teoría, como muy bien dice Stefan, materialista, absolutamente consecuente. Sí, es que lo que dices sí es importante, porque Bolívar también insiste en este punto que hoy en día tenemos una situación muy diferente de hace todavía 100 o 120 años. Hoy en día la escasez que existe es ya una escasez artificialmente y a propósito construida. A diferencia de todavía hace 120 años, donde efectivamente había de repente problemas de productividad. Entonces eso es lo que llama la Escuela de Frankfurt el capitalismo tardío. ¿No? Es el capitalismo que ya no tiene ninguna manera de justificar su existencia, porque en Marx todavía hay la idea, poder tal vez sea criticable, pero hay la idea que cierto papel histórico puede cumplir el capitalismo al aumentar la productividad y con eso abrir las puertas a una sociedad diferente, donde la productividad ya no es el centro de todo porque ya está dada, ¿no? Pero desde hace como 100 años, 120, la productividad es tan alta que los que están armando el sistema capitalista se dan cuenta que hay un peligro ahí en términos sociales, porque si nos enteramos que lo cuantitativo ya es totalmente secundario, porque ya tenemos hasta las mercancías, los productos necesarios de manera excedente a lo que necesitaríamos para vivir bien, entonces ya la ideología que todo debe ser determinado por lo cuantitativo se cae totalmente abajo y podríamos concentrarnos en lo cualitativo, ¿no? En los valores de uso mucho más que antes. Y para que esto no pase, que sería un paso hacia una posible emancipación humana, para que esto no pase se construye artificialmente una escasez. En la Unión Europea, por ejemplo, el mayor presupuesto que tiene es para la destrucción sistemática de comida, por ejemplo de leche. En Europa tenemos fábricas grandes, muy grandes fábricas, que su único fin es quemar polvo de leche en polvo.
que es muy caro quemarlo, porque no se quema bien, hay que mezclarlo con petróleo, y es algo que gasta la Unión Europea millones de euros al día, la producción, la destrucción sistemática de leche en polvo. Cada día destruyen toneladas, cientos de toneladas, y es carísimo. Y eso es justamente para producir la escasez. La escasez que es necesaria para que funcione el sistema capitalista, para que funcione la ideología, que lo cuantitativo es el peso central, porque nos hace falta. En Estados Unidos también hay una película muy buena que se llama Trigo de Otoño, ¿no? Que es sobre el mismo problema, como ahí cada año, sobre todo con las buenas cosechas, es lo peor para la agricultura capitalista, es una buena cosecha, no hay nada más grave. Entonces que queman, no sé, territorios gigantescos de trigo los queman, ¿no? para producir escasez, ¿no? Entonces ese es como uno de los papeles principales de nuestros gobiernos hoy en día, es producir escasez. Ese es como su trabajo, digamos, ¿no? Evitar que haya demasiada comida, y realmente, sí, no es algo que estoy inventando, realmente la Unión Europea, una de sus funciones principales es hacer eso. En Alemania, hace un año, cuando había la crisis, bueno, cuando estaba la crisis, todavía está, ¿no? Pero estaba muy visible, y también en Estados Unidos, unos programas principales en contra de la crisis era destruir sistemáticamente coches. Destruyeron cientos de miles de coches y daban a las personas que mandó a destruir su coche, necesitaban presentar un certificado de destrucción, así se llamaba, ¿no? Llevar su coche a una prensa, lo aplastaba totalmente el coche para que no se pueda usar ni siquiera la lamparita del foco, nada, ¿no? Debe ser todo totalmente, la ley era íntegramente destruido, no debe sacarse ninguna pieza antes, aunque esté en perfecto estado. Cuando esté íntegramente destruido, le daban un certificado de destrucción, y con esto el Estado daba 2.000 euros de apoyo a la compra de un nuevo coche, ¿no? Esa es la producción de escasez, ¿no? Por parte del Estado. Esa es la función, una de las funciones principales de los estados capitalistas modernos, es producir sistemáticamente escasez. Que no haya de repente alguien pobre por ahí que use un coche, ¿no? Que siempre haya gente que todavía no tienen, que se hace falta, ¿no? Que no vaya a decir que de repente se abaratan los coches usados, ¿no? Esto no puede pasar, ¿no? Entonces, ese es el tema capitalista, y claro, y esa es la lógica. Ya estaríamos económicamente hablando, si no hubiera esta política pro-capitalista, estaríamos ya en condiciones de concentrarnos casi exclusivamente en la cuestión cualitativa, ¿no? Por lo cuantitativo está arreglado desde hace 100 años. Esto ya no es problema, ¿no? Entonces, técnicamente, económicamente hablando, pero esto estaría en contra de la lógica existente. Pero agregamos a eso un poco el tema del consumo de energía, ¿no es verdad? El consumo extraordinariamente concentrado de energía en el mundo capitalista, y su consecuente y la consecuente polución del mundo, ¿no? La basura, ya no se sabe dónde ponerla, como este sistemático proceso de destrucción de valores de uso para producir, como muy bien dice Stefan, escasez relativa. Sí, claro, y claro, si compramos hoy un producto ya... Escasez artificial. Sí, sí. La tercera parte de los productos que compramos ya es basura de antemano, ¿no? Es lo que llaman empaque, no es basura, ¿no? Que estamos obligados a comprar, es parte de eso. Es parte de producir, que haya métodos, que se produzca algo que bien sabe que nadie nunca va a poder usar. Ya la idea de la igualdad humana. Esto ya está muy tempranamente en el cristianismo, no importa mi idioma, no importa mi herencia, todo lo importante es lo que trabajo, lo que hago. Claro, él lo dice el buen samaritano, lo que ayuda, pero en el fondo es la idea de la praxis. Lo único que me importa es mi capacidad de trabajar. Esta idea está muy tempranamente en el cristianismo y es muy bonita, es muy incluyente, etc. Pero el problema es que esta inclusión, y esto pasa en el cristianismo igual que en la ilustración filosófica y sus proyectos políticos allá o vinculados, que este derecho a ser iguales, ¿no? Esta oferta que hace al samaritano desde ser igualmente aceptado, aunque sea de otra religión, esta apertura bonita se convierte inmediatamente en una obligación a ser igual. Y esto pasa en el cristianismo, ¿no? Ustedes esto lo saben mucho mejor que yo. Los franciscanos, los jesuitas no vinieron aquí diciendo, ¿saben qué? Somos tan abiertos, si quieren, pueden crear como nosotros, les damos la posibilidad. Y se pensaban sentar en la esquina y había que venir a apuntarse al proyecto, ¿no? No fue así. Dijeron, ¿saben qué? Nosotros les damos la buena noticia que sus almas van a ser salvadas. Pero lamentablemente hay gente que se opone, quieren que las almas no se salven, entonces, ni modo, ¿no? Hay que aplicar un poco de violencia, ¿no? Porque esta igualdad, como hay resistencias a esta gran oferta de igualdad,
ni modo, hay que romper esta resistencia, ¿no? Y esto, el cristianismo ahí es, en verdad, mucho antes que la filosofía ilustrada ya entiende eso, que la igualdad no se construye así nada más incluyendo, eso no funciona. La igualdad solo se construye con violencia, es la única manera, ¿no? Aplastando a aquellos que no quieren aceptar esta gran oferta de ser salvados, porque hay gente que no quieren ser salvados, ¿quién sabe por qué? Nadie sabe por qué, es muy raro, ¿no? Pero hay gente que son tan necios que quieren creer todavía en su viejo Dios, seguir con su viejo idioma, su vieja forma de comer, etc. Aunque haya algo tan bello que vino de Europa, tan maravilloso, ¿no? Tan superior, ¿no? Etc. Y tan abierto de estar, ¿no? Dispuesto a incluir los otros, ¿no? Y esto es la maravilla del cristianismo, que mucho antes de los filósofos ilustrados ya entiende eso, ¿no? Y también otra frase de este señor que me encanta es cuando dice, ustedes son pescadoras, pero ahorita van a ser pescadoras de personas. ¿No? Ahí lo dice muy bien. Ahí dice muy bien que no es una cuestión libre, a ver quién se sigue. No, es que los peces nadie les pregunta si quieren estar en la red, ¿no? Los peces están en la red porque no encontraron dónde salir, ¿no? Y lo dice muy bien. Lo digo todo esto porque a veces hay la idea que el catolicismo es malo porque el Vaticano se hizo perverso, pero este señor de Bethlehem fue un buen señor, ¿no? Yo creo que fue un buen señor, igual que la Ilustración fue un proyecto liberador, pero esta liberación es al mismo momento ya una nueva represión. Y una represión a lo mejor más brutal que cualquier anterior, porque no permite ninguna salida. Antes siempre había una salida por allá o por allá, sin glorificar los viejos sistemas de represión, no se trata de esto, pero no eran tan perfectos, no eran tan omnipresentes. El cristianismo, igual que el sistema capitalista, son omnipresentes, no permiten espacios de escape, no hay. La salvación es para todos serán salvados, ¿no? Y si no quieren, entonces ni modo, ¿no? Ellos serán salvados en el más allá, ¿no? Y aquí ya todos tuvimos que matar, ¿no? Entonces esa es una de las grandes paralelas entre el cristianismo y el capitalismo, ¿no? Esta idea de igualdad, ¿no? Que no hay diferencias, ¿no? Que no importa cómo hablan mis papás y mis mamás, etc., ¿no? Es una diferencia, y claro, lo que también tiene en común, que tiene que ver con eso, es el expansionismo, ¿no? El cristianismo, igual que el capitalismo, son esencialmente expansionistas. Ninguno de los dos puede existir sin expansionarse. A diferencia de otros sistemas económicos, el capitalismo, y a diferencia de otras religiones, ¿no? del catolicismo o del cristianismo en general, ninguno de los dos pueden existir sin expandir continuamente. Tiene que ver con lo que dije antes, ¿no? Porque mientras no expando mi sistema, no puedo comprobar continuamente que esto de la igualdad, de la inclusión es real, ¿no? Y como al mismo tiempo eternamente la gente da cuenta que todo esto no es cierto, que a la hora de la hora, aunque fueron obligados a ser iguales, siguen persistiendo las desigualdades sociales, de clase, etcétera, etcétera. Entonces tengo que, solo en un momento expansivo de este progreso infrenable, logro hacer olvidar eso, ¿no? Al expandir cada vez más y más y más y más, ay, perdón, ¿qué pasa, no? Entonces, en los dos sistemas, al expandir es mucho más fácil hacer olvidar hacia adentro que todo fue una gran mentira, que lo de la igualdad no es cierto, ¿no? Porque en Alemania me acuerdo muy bien, cuando yo era un niño, yo era tan feliz, no saben cómo feliz era de vivir allá en este momento. Siempre pensaba, qué bueno que no nací antes y qué bueno que nací en otro lado, porque me hicieron creer que todos los otros países es horrible y los otros tiempos también. Yo era no saben qué feliz era, y siempre pensaba, qué suerte tuve, ¿no? Que no nací hace 100 años, 200 años en otro país, ¿no? Qué sortudo, tenía ganas de cantar y festejar, ¿no? Porque eso nos hacen creer, ¿no? Que estamos, y claro, pero no me dijeron porque aquí es muy bueno, esto nunca me dijeron, porque obvio que no, me dijeron porque en otros lados es peor, ¿no? Esto sí me lo argumento. Nos daban siempre imágenes de niños hambrientos de África, esas cosas así, la Edad Media con la tortura y todo lo horrible, ¿no? Marx se burla mucho de eso. Marx dice la terrible Edad Media, ¿no? Dice burla, le da una risa a Marx cuando los burgueses hablan de la Edad Media, que dicho de paso es un concepto muy falso porque junta fases totalmente diferentes en un solo concepto, que es absurdo, pero bueno, tiene parte de esta ideología burguesa. Dice todo lo que antes era un gran desastre, menos los grandes griegos, pero bueno, es otro tema. Pero lo que quiero decir con todo eso, al decir que el progreso nos hace cada vez mejor, y al decir lo que veo atrás es un gran desastre, hago posible que la gente se olvide de los problemas internos, ¿no? Y esto comparte el cristianismo con el capitalismo. Los dos son eminentemente progresivos, miran siempre hacia adelante, y hacen que continuamente, al expandirse, comprueban los que ahorita estamos apenas incluyendo, estaban peor antes, entonces qué bueno que nosotros ya estábamos adentro. A lo mejor tenemos algunos problemas por ahí, pero siempre estamos mejores que ellos que apenas están incluidos, ¿no? Y esa es otra cosa que comparte el cristianismo con el capitalismo. Y una cosa más es lo que Marx me insiste, ¿no? Es
¿cómo llamarlo? Este absoluto cinismo, ¿no? Esto también es algo que subraya mucho la teoría crítica, es que algo muy específico del cristianismo, y lo comparte de alguna manera con la ideología del fetiche en el capitalismo, es, y la escuela de Frankfurt dice sobre eso, que el cristianismo de alguna manera es la única religión, porque ninguna otra es tan radical en este punto, ni siquiera el Islam, es que el cristianismo, al declarar que Cristo ya vino como Hijo de Dios a la tierra, Dios ya se hizo hombre, Dios ya se hizo hombre, al declarar eso, implícitamente dice que la tierra ya se hizo divina. Ese es el mensaje implícito. Porque ¿no? al hacerse el hombre, Dios, ya lo dije mal, hacerse Dios hombre, implícitamente el hombre se hace Dios, y eso es lo que hoy en día vemos en el Papa. El Papa es infalible, es que si es un Dios, solo un Dios es infalible. Entonces se declaran, y también los curas tienen algo de eso, se declara implícitamente la realidad existente como infalible. Eso es algo central de la ideología cristiana. Ninguna religión lo tiene tan radical que yo sepa, porque una radicalidad absoluta no se permite ahí ninguna discusión sobre este punto. Entonces las otras religiones en general son mucho más cautelosas en hacer este vínculo inmediato entre el reino de Dios y nuestro reino. El cristianismo es radicalísimo en este punto. Entonces, digo, pues tiene la infalibilidad del Papa, el catolicismo, solo por eso lo puede tener. Entonces, el capitalismo tiene algo parecido, ¿no? En su ideología también, la mercancía, el fetiche y la mercancía son incuestionables. No es así que tú dices, bueno, nosotros tenemos ese sistema económico, pero sabemos que en otra ciudad, en otro país tienen otro. El capitalismo no se llama así. En el capitalismo hay una forma de producir, y la única alternativa es no producir y morirse de hambre. Así es el sistema capitalista. Y no solamente ideológicamente, sino materialmente. Es totalmente aplastante. Y lo vemos hoy en día cómo aplasta cada vez más y más el mundo entero. Es aplastante igual que el cristianismo, ¿no? Los dos tienen esta total intolerancia, ¿no? Esta absoluta intolerancia a cualquier cosa que está fuera de ellos. Eso también, y no lo digo ahorita en mala onda, ¿no? No me van a entender, no lo digo ahorita como una, ¿cómo decirlo? No sé, lo digo si alguien aquí tal vez es creyente para que no me odie. No, ¿me entienden? Lo que quiero decir no es tanto una crítica ahorita teológica, sino es nada más un modelo histórico que Marx tiene, decir, el cristianismo de alguna manera preparó el terreno ideológico desde muy temprano para que después entre el capitalismo. Esta era su función histórica. Pero tú dices que aún antes de la oficialización del cristianismo, cuando el cristianismo se convierte en una estructura del poder, es decir, una asociación directa a la dominación, ¿no es cierto? Sí, la idea es que el cristianismo ya como teología tiene este error. Claro, y después como sistema de poder se hace mucho peor, por supuesto, pero es un problema teológico desde el inicio, ¿no? Porque otra vez es justo lo más bello, que es la religión del amor. Ese es justamente el problema. Porque es un amor abstracto. ¿Cómo vas a amar a todo el mundo? ¿Cómo vas a amar a alguien más porque está cerca a ti? El prójimo amado es absurdo, ¿no? Nadie puede amar al prójimo porque está por ahí, ¿no? Cualquiera sabe que es una mentira, ¿no? Entonces el amor al prójimo es un amor totalmente abstracto que no tiene nada que ver con el amor real que conocemos de la vida todos. Entonces este amor es justo esta inclusión, incluye a todos, independientemente de quién es, de cómo habla, si lo entiendo o no lo entiendo, si me cae bien o que me cae mal, si me ataca o no me ataca, si me ataca le pido que me ataque del otro lado también, todas esas cosas, ¿no? Esto es un problema estructural muy grave porque otra vez también ahí implícitamente se declara que ya estamos en el reino de Dios, porque solo en el cielo, suponiendo que existiera, podríamos realmente amar a todo el mundo. Ahí sí, ¿no? Todos somos bonitos y lindos, de buena onda, ahí sí podemos amar a todos, pero ¿cómo vas a amar a un Hitler, a un Pinochet? Sería un crimen amarlo, ¿no? A estas personas hay que sacarlos de circulación, ¿no? O al vecino que se mete en la casa. Sí, entonces sí me entiendes, esta idea tan bella del cristianismo, del amor al prójimo, es doblemente